Make yourself a day full of true hooray. Make a cup of coffee and ask them all to stay. All these ugly goons, all these deadly Junes. Make a cup of coffee. Ha treballat a Madrid i a Londres fins que en el 2007 es va assentar a Mallorca, col·laborant com a freelance amb productores de publicitat i servis de l'illa, tal com Palma Pictures, Palma Fiction, Twin Peaks, Cinespot, sense deixar de treballar amb productores d'àmbit internacional. Fins al moment ha treballat en equips de producció de 4 documentals, 5 llargmetratges, 9 curtmetratges, 16 vídeos musicals i més de 250 spots publicitaris. Ara sí, vos deixo amb el ponent, espero que aprofiteu molt la jornada i moltes gràcies. Entonces, bueno, la ponencia va sobre producción publicitaria, que es lo que básicamente hacemos en Mallorca, yo y bueno, principalmente de carácter internacional y con bastante buen resultado. Y bueno, la producción publicitaria, pues evidentemente se ve definida un poco por el concepto de publicidad en sí, ¿no? Todo esto hace que sea un sector en el que hay mucha gente muy pendiente y se mueve muchísimo dinero, con lo que hay un aspecto importante que me gustaría y veremos que aparece constantemente a lo largo de la conferencia, y es el aspecto de confianza que hay que dar a todas las partes que intervienen en el proceso publicitario para que todo ese trabajo realmente tenga un efecto positivo, ¿no? Todo parte de un anunciante, que es esa persona que tiene una necesidad comunicativa. Puede ser tanto un organismo público, una organización no gubernamental, una industria, una empresa. O sea, cualquier persona puede ser un potencial anunciante, ¿no? Este anunciante, por norma general, es ajeno al medio, es decir, no es un profesional. Contrariamente a otros sectores de lo que sería la producción audiovisual, como el cine y la televisión, la gente que promueve los proyectos es gente del sector, ¿no? En televisión tenemos los directivos de las cadenas que deciden qué proyectos se tienen que hacer. En cine son los productores, digamos, la última persona que decide. En este caso estamos hablando con una persona ajena al medio que viene a nosotros porque tiene, como digo, esa necesidad. Damos el segundo paso, la agencia se pone en contacto con un productor de una productora publicitaria. Por norma general, la productora, que es la empresa que produce el anuncio, que hace, digamos, la obra audiovisual, el productor lo que tiene es normalmente una serie de realizadores o directores publicitarios que venden un estilo cada uno. La agencia lo que hace es escoger el realizador que más ajusta al público objetivo, al estilo que quiere llevar a cabo. El proceso de producción, todos más o menos lo conocemos. Existe una preproducción en la que se intenta pues, definir un casting, selección de modelos, selección de actores, las localizaciones donde se va a filmar, es decir, los sets, ahí, las localizaciones naturales donde vamos a establecer nuestro decorado para la grabación. Luego está la dirección artística. Todas estas son decisiones que se van tomando según va tomando forma el proyecto. La dirección artística es, para los que no lo sepan, pues un poco el vestir esas localizaciones para hacer esa, digamos, perfección que busca la publicidad en sus decorados para que lo que más resalte sea aquello que pretendemos vender. Sí, estaríamos hablando de una breve preparación técnica que consiste en ir a la localización, ver qué es necesario aportar en ese sitio para hacer de ese espacio un sitio de trabajo cómodo y confortable. Evidentemente no rodamos en sitios que están preparados para ello. Las playas son un sitio muy bonito para ir a tomar el sol, pero para trabajar es bastante incómodo. Y entonces tenemos que, digamos, rellenar ese espacio, ¿no? Para que sea un entorno laboral, digamos, cómodo. Y evidentemente está el rodaje. El rodaje es el momento aquel en el que uno dice acción y todo el mundo se pone a hacer como que sabe lo que hace. Y luego tenemos la postproducción. La postproducción es el tratamiento del material que sale de cámara, es decir, la cámara graba, pero no hace más que eso. Entonces luego hay que hacer todo un tratamiento, si es en cine, pues laboratorios, revelados y demás, si es en digital, pues evidentemente todo lo que son tratamiento de la imagen digital, tiene unos términos muy bonitos y no hace falta definirlos ahora.
para poder, digamos, luego hacer un montaje o una primera edición. Evidentemente esto se enseña al cliente y dice, bien, vamos por buen camino o acabamos de hacer un desastre. Si vamos por buen camino, pasamos al segundo estadio, que es el de sonorización, efectos digitales, sobreimpresión, poner logos, textos, evidentemente dependiendo del proyecto. Bueno, la duración de todo esto es de 4 semanas, lo que quiere decir que nos movemos rápido, porque el cliente tiene una necesidad y cuando tiene esa necesidad es ya tarde, tenemos que estar allí haciendo esto. Esto implica que, evidentemente, no se puede fallar, no se puede decir, oye, dame una semanita más para preparar esto. Una vez más, volvemos al aspecto de la seguridad, de la confianza que tenemos que generar en nuestros inversores. Hay que tener en cuenta que todo el proceso de preproducción es terriblemente costoso para las empresas y están a ciegas. Y además nos lo jugamos todo en el día de rodaje, con lo que evidentemente definen bastante, ¿no?, el tipo de trabajo en comparación con lo que sería la televisión o el cine, ¿no? En el caso de Megan Fox, recuerdo que hubo una huelga de controladores aéreos y la pobre chica se tuvo que quedar 4 o 5 días más con nosotros y no pudo volver. Eso no afecta, pero si eso hubiese ocurrido el día antes del rodaje, hubiese sido una auténtica catástrofe, tanto para Armani como para nosotros, como probablemente para los controladores aéreos, si me cruzo con ellos. Entonces, todo lo que hemos visto antes y todo el proceso genera una pieza audiovisual. En este caso, el anuncio que se hizo, este que estamos viendo, no es un anuncio convencional. De ahí un poco que veamos la diversidad de proyectos que llevamos a cabo. Este es un anuncio que se hizo para distribuir exclusivamente en Internet, en las páginas de Armani y en las tiendas de Armani por todo el mundo, en monitores gigantes, en loop. Veréis que el último plano y el primero es el mismo. Y estaba constantemente pasando así. Es un anuncio publicitario porque básicamente lo que se está vendiendo es un concepto de marca. No es tanto la ropa interior que lleva ella o los pantalones con los que aparece en la pantalla. Es un poco eso. En Mallorca, ¿qué hacemos? En Mallorca hacemos principalmente, lo que decía, servicios de producción, ¿no? Los servicios de producción, evidentemente, es un concepto que está estrechamente ligado a la localización donde se rueda. No obstante, no se limita solo a eso, no es simplemente la gestión de permisos o encontrar la localización. Podría ser, pero en este caso en Mallorca se ha desarrollado desde hace ya un tiempo una industria bastante sólida que nos ha permitido pues, abarcar dentro de lo que sería el proceso de producción publicitaria absolutamente todos los estadios, ¿no? Características de las empresas de service, contrariamente a lo que serían las productoras publicitarias, pues la diversidad de clientes que tenemos nosotros es mayor. Si yo soy una empresa de Londres y trabajo con agencias de Londres, estoy metido en el sector de Londres. En cambio, aquí en Mallorca trabajamos con agencias de todo el mundo y con productoras de todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos allí donde se rueda. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Tenemos, por ello, mayor dependencia de las instituciones públicas. Nosotros rodamos siempre aquí. Luego estamos obligados a llevarnos bien con la gente de aquí. Luego está el productor independiente, que es esa figura, digamos, un tanto versátil en su formato de trabajador autónomo, que despacha pues, los proyectos aquí como un jefe de producción local. Veréis, ni en el anterior ni en este vemos Mallorca. Estamos vendiendo cualquier ciudad. Estoy convencido, y de hecho es así, porque me consta que todos los daneses piensan que saben en qué estación de metro se ha hecho esto. Hacemos 150 anuncios. Si digo que por cada proyecto de media trabajamos un equipo de producción completo 10 días, estamos hablando de 1.500 días de gente trabajando en un año. Lo que evidentemente está bien. Hay una facturación directa por parte de las productoras de unos 20 millones de euros, no lo sé al céntimo y son, digamos, ideas, pero bueno, básicamente esto demuestra hasta qué punto hay un movimiento de capital y esto no incluye a todas esas empresas adyacentes que se benefician de todo esto. Mallorca siempre está allí. Hay 4 o 5 sitios en el mundo donde se rueda mucho y este es uno de ellos, ¿no? Los profesionales locales, como digo, se han ido quedando profesionales, tanto extranjeros como formando profesionales locales y gracias a todo este proceso pues tenemos a día de hoy gente y no hace falta que traigamos gente de fuera aquí. Entonces, ¿contra qué competimos? Sudáfrica. Sudáfrica lo que tiene es que está en el otro lado del mundo y que cuando aquí es invierno, allí es verano. Cuando tenemos nosotros 8 horas de luz, ellos tienen 14. Yo para reproducir el mismo día de rodaje necesito 2 días, ellos en 1 lo hacen. Aunque esté más lejos, el desplazamiento les compensa. Tenemos Sudamérica. Sudamérica yo diría que vende una serie de paisajes mucho más radicales y
potentes de los que tenemos aquí, y es otro aspecto. Tenemos Europa. La competencia del servicio de producción en Europa se fundamenta casi exclusivamente, diría yo, en el trabajo en estudio. Vemos si será rubia, vemos esa platino o diversidad. morena caoba. Una empresa Si de eres Madrid 15 plantearse hacer o este 30. anuncio, No sabemos si supondría primero coger metes el dedo gordo un o te montón de tiras de vehículos golpe. e irse a Quizá te Valencia enamores, a quizá buscar no. la playa. Pero lo que sí sabemos irse al es todo lo que centro a queremos buscar, compartir contigo. Como sí, la tranquilidad de hablar hasta final de año unos desde solo viñedos y luego 9,95 trabajar en la euros al ciudad. mes. Evidentemente la crisis ha afectado a todo el mundo. En nuestro caso no es tanto un problema de crisis directa, pero es indudable que los anunciantes tienen un presupuesto para publicidad menor ahora, y también una desconfianza mayor en el hecho de... Yo hablaba con un directivo de marketing de una gran una empresa de vehículos a nivel nacional, y me decía que la duda que tenían ahora era: ¿realmente alguien se va a meter a comprarse un coche de 80.000 euros? O sea, ¿va a funcionar mi anuncio? Esos aspectos de la crisis global sí que nos afectan. Como decía antes, tenemos una industria bastante flexible y que soporta bien crisis puntuales. Cuando es una crisis de confianza global, pues la confianza, como digo, es algo que aquí no nos podemos jugar, ¿no? Peculiares. Una de ellas, que descubrí el otro día, es que estos maravillosos trajecitos que llevan las chicas los diseñó una estilista local, y es curioso, pero ahora los utiliza Budweiser en todas sus campañas a nivel mundial. Evidentemente esto se podría haber filmado también en cualquier ciudad que tenga un puerto. ¿Qué pasa? Pues que tenemos puertos, también tenemos estudio para hacer el de Megan Fox, tenemos diferentes localizaciones para hacer el anuncio de Telefónica. Lo que nosotros vendemos es justamente la posibilidad de tenerlo todo y de tenerlo todo cerca. De futuro, necesidades, evidentemente, la industria que tenemos es un germen, es una semilla de industria. No se puede hablar de industria en la medida en la que no se puede hablar de que un volumen de gente vive exclusivamente de esto, permanentemente, y que se jubila en esto. Entonces, necesitamos, estaría bien tener ciertas facilidades públicas por parte de los organismos públicos. Pues se habla de la ventanilla única de gestión de permisos, por ejemplo, que agilizaría enormemente el trabajo y además daría a entender, tanto por parte de las instituciones que nos consideran una industria y no simplemente esa gente que monta fiestas y pone cámaras. Evidentemente, abrir nuevos decorados. Estamos trabajando con la Palma Film Office para conseguir, pues, poder rodar en autopistas, poder meter gente en el lago Cúber, poder hacer una serie de abrir una serie de localizaciones que nos permitan vender eso y así no perder, pues, el volumen, por ejemplo, importantísimo de los anuncios de vehículos, ¿no? Los coches es la joya de la corona de la publicidad, es donde más dinero se gasta, y en Mallorca no los podemos hacer porque no tenemos autopistas donde nos dejen filmar. Por mucho que quieras, no lo vas a hacer. Los productores tenemos una cosa que es una ley de oro, y es lo absurdo, no nos lo podemos permitir. Entonces, eso evidentemente haría que tuviésemos un volumen de producción que nos permitiría hablar de un Hollywood europeo, de una Cinecittà europea, no ya tanto en unos estudios, sino en un estudio global que sería la isla de Mallorca. Y bueno, básicamente eso es todo lo que tenía que decir. Espero que seáis buenos con las preguntas. Ante todo, felicitarle por la exposición. Ha sido muy amena realmente, o sea, totalmente temporizada y muy amena, o sea, muy agradable. Realmente lo que a mí más me preocupa, porque he visto que realmente, como usted ha sugerido, realmente se busca a profesionales ya realmente con cierta experiencia realmente en este sector. Realmente, ¿esto qué podría aportarnos realmente a la gente que tengamos alguna iniciativa o algún interés en poder trabajar en alguna productora aquí a los mallorquines o a los que estamos aquí? Bueno, como decía, es complicado entrar. No obstante, hay gente que entra. El problema es que el volumen, digamos, de gente que se dedica a esto es reducido, y es un poco lo de la persona apropiada en el momento apropiado. Si coincide con que hay una necesidad en una semana de gente de producción y aparece un currículum, esa persona tiene más probabilidades de entrar que cuando estamos en un periodo bajo de producción, y es bastante difícil prever eso. Entonces, los hay que han estado 5 años intentando entrar y al final lo han conseguido, y los hay que el primer día que lo intentan entran.